noches. La Universidad del Valle de México, miembro de la red Laureate International Universities, a través de su Dirección Nacional de Derecho y Relaciones Internacionales y la Rectoría en línea, en colaboración con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, les da la más cordial bienvenida a este evento académico consistente en una mesa de análisis con el tema La protección de los datos personales ante la nueva normalidad. A continuación, me permito presentar a la doctora Elvira Luna Hidalgo, directora nacional de los programas de Derecho y Relaciones Internacionales de UVM, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, doctora. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos a este encuentro por la transparencia, la protección de datos personales ante la nueva normalidad, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en coordinación con la Universidad del Valle de México. Quiero agradecer especialmente la presencia del doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI, a la doctora Hilda Nuzzi González, investigadora SNI nivel 1, catedrática del ITEM, Ibero y la Universidad del Valle de México. A la senadora Sacil Dora Luz de León Villar, presidenta de la Comisión Medalla Belisario Domínguez del Senado. A la maestra Lorena Navarro Manzanilla, subdirectora de sanciones de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción del INAI. Así como el maestro Armando Terán Ongay, director de Vinculación y Proyección Estratégica del INFO. La Universidad del Valle de México busca tener aliados estratégicos para fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes. Tal es el caso de la alianza con el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, a la cual agradecemos que promueve este tipo de encuentros que fortalecen el derecho humano tanto del acceso a la información como de la protección de datos personales. La labor del instituto ha sido fundamental para proteger los derechos humanos y será aún más importante en los tiempos de emergencia sanitaria. En este contexto de crisis, los derechos humanos tienen un importante desafío, como lo hemos visto sobre el acceso a la salud. Sin embargo, no es muy conocido el derecho a la protección de datos personales y como este derecho impulsa la protección y el ejercicio pleno de otros derechos, es por ello por lo que la universidad trae para la comunidad universitaria, no solo para fortalecer sus conocimientos, sino para que tenga las herramientas para hacer posible la protección de datos personales. En el momento actual es fundamental contar con el conocimiento y las herramientas necesarias que permitan adaptarnos a esta nueva normalidad, la cual se debe ir construyendo por la distancia social y el uso intensivo de tecnología y redes sociales. Se hace urgente conocerlas. A nombre de la Universidad del Valle de México, agradecemos al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por su disposición para coadyuvar en la formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por el mensaje inicial, doctora Elvira Luna Hidalgo, directora nacional de la Licenciatura en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México. También en representación del Instituto de Transparencia, dar las gracias por abrirnos las puertas académicas en una serie de ejercicios que hemos estado realizando en diferentes universidades. Ya hemos estado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Anáhuac, bueno, en una serie de universidades, y la Universidad del Valle de México, que se ha consolidado
como una de las universidades con mayor presencia a nivel nacional, no podía faltar. Entonces, muy agradecido, doctora Elvira Luna Hidalgo, también agradecido con la doctora Mónica Porres, que es la vicerrectora académica y que siempre, como Universidad del Valle de México, nos han estado dando la apertura. Sin duda, agradecer a la doctora Hilda Nucci González, quien es investigadora del SNI y catedrática de una serie de universidades del Tecnológico de Monterrey, de la Ibero, de la Universidad del Valle de México, y que tiene un libro bastante interesante de protección de datos personales. Agradezco también a Armando Cortés Ordóñez, el gerente de operación académica de la Rectoría Online, a César Augusto Castro Pérez, quien está fungiendo, ayudándonos en este evento, a la maestra Lorena Navarro Manzanilla, quien es académica de la Universidad del Valle de México y viene en esa calidad, a la senadora Satzil Dora Luz de León Villar, que en un momento más tendré la oportunidad de presentar y que es una joven senadora muy activa a quien la veo constantemente en redes sociales movida de un lado para otro, y sin duda al doctor también Francisco Javier Acuña Llamas, un aliado permanente, el comisionado presidente del INAI, quien siempre tiene la amabilidad de acompañarnos en esta serie de actividades. Entonces, muchísimas gracias a todos por la asistencia, al público que nos sigue, a los estudiantes, a los académicos de la UVM que siguen este foro a través de Radio UVM y a través de las aulas virtuales que se tienen. Sin duda son herramientas maravillosas para fortalecer el debate académico. En esta ocasión me va a corresponder fungir como moderador de este evento, entonces no sé si tenga algunas palabras adicionales, César Augusto, sino para ya dar inicio con la sesión. Muchísimas gracias, maestro. Para moderar nuestra mesa, precisamente el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García. Contamos con su presencia. Muchas gracias, maestro. Me permito leer su semblanza curricular para nuestro auditorio. El maestro Guerrero García es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid, así como diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y datos personales. En la actualidad, cursa el doctorado en Derecho en la máxima casa de estudios de nuestro país. En el plano profesional, se ha desempeñado como director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia, director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores, entre otros cargos, en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Actualmente, el maestro Guerrero se desempeña como comisionado ciudadano en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Sea usted bienvenido, maestro, y adelante. Muchísimas gracias, estimado doctor César Augusto, por la bienvenida. Bueno, ya tuve la oportunidad de agradecer a todas las autoridades de la Universidad del Valle de México. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de la protección de datos personales y la relación y temas que se han detonado a partir de la situación de pandemia que estamos viviendo. Pero muchas veces todos estos temas que resultan de interés hoy en día ya venían detonándose con anterioridad. Entonces van a ser una serie de temas que van a ser de interés bastante importantes. Bueno, en primer lugar, quisiera darle el uso de la palabra a una académica de casa y que además es una muy buena amiga, a la doctora Hilda Nucci González, quien es, y voy a leer parte de su semblanza, es muy larga, pero voy a leer una parte de ella únicamente, quien es licenciada y doctora en Derecho, investigadora en el Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 y catedrática, como lo había señalado, del Tecnológico de Monterrey, de la Ibero y de la Universidad del Valle de México. Entonces iniciamos con una académica de casa. Ha conjugado en lo profesional múltiples experiencias en la iniciativa privada y en la administración pública federal, principalmente en el sector financiero y telecomunicaciones. Tiene una gran diversidad de artículos y libros, entre los que destacan Alianzas y Coaliciones, la coalición es la nueva fórmula electoral en la democracia en México, Parásitos del poder. Hoy en día, además,
realiza algunos trabajos de investigación. Además de ser investigador del SNI, participa con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área del derecho a la información, y en donde tiene un diccionario bastante interesante de la protección de datos personales. Entonces, sin robar más el uso de la palabra, querida doctora Hilda Nucci, le cedo el uso de la palabra. ¿Qué tal? Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a todos ustedes por la invitación a la UVM, y también agradecer al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México por permitirme compartir con ustedes varias consideraciones respecto a la protección de nuestros datos personales frente a esta nueva normalidad. Y bueno, como todos sabemos, a raíz de la pandemia de COVID-19, el mundo cambió. Y además de que cambió, el manejo y tratamiento de nuestros datos personales se ha visto afectado. Por ello, ante esta nueva etapa, de cara a esta nueva etapa, me gustaría hacer varias precisiones. Primero que nada, los datos personales que más se han visto afectados por la pandemia han sido principalmente los datos relativos a la salud de las personas. Estos datos, como algunos saben y otros no, se consideran datos personales sensibles. ¿Por qué son datos personales sensibles? Bueno, porque obviamente revisten de una mayor protección y tienen ese nivel más alto de seguridad, debido a que si se dan a conocer podrían ser sujetos de discriminación las personas que puedan revelar estos datos, ¿no? Por regla general, estos datos deben de darse a conocer siempre y cuando se dé a través de la voluntad expresa de su titular. Asimismo, los datos personales sensibles en materia de salud se van a referir al estado físico y al estado de salud mental también, presente o futuro, de cualquier persona, que incluye lo que se conoce como su historial clínico. Y esto sería enfermedades de todo tipo, aspectos psicológicos de la persona. Estos datos personales, ustedes se preguntarán dónde están contenidos. Bueno, estos datos se contienen en lo que hoy se denomina expediente clínico. Y este expediente clínico viene siendo un conjunto de información y datos personales de un paciente que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea pública, social o privada. El expediente clínico consta de varios documentos escritos, gráficos y de cualquier índole. En ellos se contiene el estado de salud de la persona a través de registros, anotaciones y, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a una intervención de la atención médica del paciente. Todo el expediente clínico debe de basarse, obviamente, en un alto nivel de seguridad, y además debe de garantizar, ¿verdad?, esta protección que debe de otorgar el médico de su confidencialidad. Ahora, este instrumento se sitúa como una serie de datos que constituyen, ¿verdad?, la evolución y origen de la enfermedad, pero no nada más de la enfermedad, sino también de la salud y prevención de una persona identificable o identificada, a fin de garantizar este derecho fundamental a la salud. Las características del expediente clínico son la confidencialidad, la legalidad, la completud, y la propiedad del mismo le corresponde a la institución de salud. De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 120, fracción cuarta, se determina que no se requiere obtener el consentimiento del titular del expediente clínico cuando su publicación sea necesaria para proteger los derechos de terceros. Asimismo, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución, el segundo párrafo, en este se expresan diversas excepciones a los derechos ARCO. ¿Cuáles son estos derechos? Muchos de los conocen, otros no, me gustaría mencionarlos. Es el acceso, la rectificación, la cancelación y oposición. Bueno, estos derechos admiten excepciones, y dichas excepciones se contienen, ¿verdad?, en este artículo 16, segundo párrafo, y se refieren básicamente a la seguridad nacional, a la salubridad general y a los mencionados derechos de tercero.
Entonces, a pesar de que el expediente clínico conlleva una relación confidencial entre el profesional de la salud y el paciente, de cara a la pandemia, este documento y los datos personales que en él se insertan admiten excepciones en cuanto a su manejo y tratamiento. Por ejemplo, si el titular o su representante manifiesta su consentimiento expreso, el expediente clínico se podría dar a conocer, pero se requiere también, ¿verdad?, que la información del expediente clínico sea compartida con otros profesionales de la salud en el medio hospitalario para atender casos como estos que se viven en la pandemia, ¿no? Además, es necesario que se comparta el expediente para otorgar una mejor calidad en el manejo y el tratamiento del paciente. No es necesario contar con el consentimiento del titular del expediente clínico cuando se requiere, en casos de la pandemia, que este expediente vaya de un hospital a otro, ¿no? Ahora bien, la doctrina, el derecho comparado y la jurisprudencia han concluido que la revelación y tratamiento de los datos personales del expediente clínico se debe de basar en la ponderación del interés público versus el interés individual. Solo así se justificaría la intromisión por parte de los responsables de la salud a lo que se conoce como la autodeterminación informativa. ¿Y qué es la autodeterminación informativa? Bueno, pues esta no es otra cosa que la decisión que tenemos como personas de decidir cuáles son los datos personales que queremos dar a conocer acerca de nuestra persona. Entonces, ante esta nueva normalidad, la portabilidad de nuestros datos contenidos en el expediente clínico debería de funcionar a efecto de luchar para salvaguardar el derecho a la salud y contener al virus. Sin embargo, los pacientes que han tenido que ir de un hospital a otro buscando la atención adecuada ahorita en tiempos de COVID, no se han visto beneficiados de este derecho inherente. Por el contrario, vemos que la atención ha sido, en varios casos no de calidad, y se han contemplado medidas de seguridad escasas por parte de los sujetos obligados para garantizar también tanto la portabilidad como para la seguridad del propio expediente y garantizar el derecho a la salud de las personas. Entonces, a pesar de la implementación de las excepciones en el manejo de los datos personales que se contienen en el expediente clínico de las personas, en México, a diferencia de otros países, vemos que no podemos saber con exactitud, ¿verdad?, y con precisión el número de infectados y dónde están concentrados. Por ejemplo, hay otros países como China, en donde se va a utilizar la información de los datos personales de sus habitantes para determinar a través de un monitoreo cuáles serán las personas que deberán estar en un confinamiento selectivo ordenado por el propio gobierno. Asimismo, se ha optado por vulnerar el derecho a la intimidad de las personas y la protección de sus datos personales sensibles en aras de salvaguardar el derecho a la salud de la población y contener la pandemia. Es por eso que hoy día estamos ante tantas excepciones en el manejo del expediente clínico, ¿no? Al respecto, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado e implementado a partir de 2015, cuando se dio la epidemia del ébola en África, una medida específica para la contención de esa epidemia, que fue el monitoreo de casos, mediante un sistema de rastreo de contactos denominado GoData. Este sistema es una herramienta tecnológica que se identifica como una investigación de brotes virales para el rastreo de contactos durante emergencias de salud pública. Los epidemiólogos han insistido desde el principio de la pandemia que las 3 acciones fundamentales para contenerla y su control deben ser las pruebas masivas, el rastreo de contactos y el aislamiento. Por ello, algunos de los países del mundo se han declarado por el uso de rastreo de contactos. Sin embargo, se preguntarán, ¿por qué hablar de el rastreo de contactos si estamos hablando de datos personales? Bueno, porque dentro de ese rastreo de contactos nos encontramos con diversos manejos que se dan
a los datos personales sensibles de las personas. No solo en el expediente clínico de las personas se contienen los datos sensibles, sino que cuando los gobiernos utilizan el rastreo de contactos como una herramienta para contener al virus, se utilizan estas aplicaciones tecnológicas como web o apps en donde se concentran datos personales de las personas, ¿no? Y esto pone en riesgo los derechos de protección y manejo de nuestros datos. Bueno, ahora, Francia fue uno de los primeros países en utilizar, por ejemplo, el sistema de Go Data de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la pandemia de COVID-19, ¿no? Otro hospital que utilizó también este rastreo de contactos fue el Hospital Clínic de Barcelona en España, ¿verdad? Para la implementación de esta herramienta. A su vez, países de todo el mundo están desarrollando aplicaciones y nuevas modalidades para poder utilizar un sistema dirigido al rastreo de contactos mediante sus propias aplicaciones para teléfonos inteligentes. Por ejemplo, Google y Apple llevan tiempo trabajando para desarrollar un sistema que permita a los usuarios recibir notificaciones acerca de posibles exposiciones a personas infectadas. El sistema se implementará vía una API y estará disponible desde el blog de Google, tanto en iOS como en Android. Ahora, Alemania es uno de los países que tiene una de las tasas más bajas de mortalidad de la enfermedad en Europa. ¿Por qué? Se preguntarán por qué es esto. Bueno, pues básicamente porque Alemania fue uno de los países que se involucró, ¿verdad?, en este rastreo de contactos y utilizó a más de 10,000 personas como rastreadores de contactos para poder contener al virus. Bueno, entonces el uso de estas herramientas tecnológicas se vislumbra como la gran esperanza para seguir la huella del COVID-19 y evitar en la medida de lo posible que se siga propagando este virus y obviamente las medidas generales de confinamiento. A nadie queremos seguir estando en nuestras casas, ¿no? Pero sin embargo, ¿cuál es mi opinión al respecto? Yo considero que al implementar este tipo de sistema de rastreo se podría afectar la protección de nuestros datos personales al tratar de garantizar el derecho a la salud mediante el uso de estas nuevas tecnologías. Lo anterior, ¿por qué? Porque el sistema de rastreo de contactos funciona a través de 3 pasos a seguir que a continuación les voy a describir. Primero que nada, se da la identificación de contactos. ¿Qué es la identificación de contactos? Bueno, significa que ante la confirmación de que alguien esté infectado por el virus, se investigan los movimientos de esa persona y se identifican las personas que estuvieron físicamente cercanas a ella, como quienes, pues tu familia, tus amigos o inclusive tus compañeros de trabajo. También se tiene que identificar a las personas que han estado en los mismos lugares, como por ejemplo el transporte público, oficinas o centros comerciales. En segundo término, la segunda medida sería la lista de contactos, que sería establecer una lista de contactos, elaborarla, en donde se incluyan a todas estas personas identificadas que realmente hayan tenido contacto físico con la persona infectada. Una vez que se sabe quiénes estuvieron en contacto con ella, se procede a informarles que se consideran contactos y por lo tanto se les recomienda el aislamiento y atención médica de inmediata para evitar la propagación del virus. Tercer paso sería ya el seguimiento de contactos, que se refiere básicamente al seguimiento del estado de salud de todos los contactos para detectar los brotes de la infección y si se detectan síntomas de alguno de ellos, se va a proceder nuevamente con las 3 etapas anteriores para monitorear las cadenas de transmisión. Lo anterior entonces se traduce en una investigación de brotes y recopilación de datos personales de las personas a través de la información de estas, ¿no? Entonces, estamos arriesgando ahí la protección de nuestros datos en aras de salvaguardar este derecho a la salud. Ahora, este proceso se va a desarrollar de persona a persona y la protección de la privacidad e intimidad de los ciudadanos se puede ver vulnerada si no se da un debido manejo de la información y el tratamiento de nuestros datos personales. Los principios de confidencialidad y proporcionalidad se pueden ver afectados en el uso de este sistema. No obstante, ante
la urgencia de salir de esta emergencia sanitaria, observamos que no solo la comunidad internacional ha optado por utilizar este sistema de rastreo de contactos y la ponderación de derechos, es decir, el derecho a la intimidad versus la protección de nuestros datos personales, ¿no? O el derecho a la intimidad versus la protección del derecho a la salud. Bueno, entonces, uno por ejemplo, de los gobiernos que ha iniciado con este rastreo de contactos en México ha sido la Ciudad de México. En el mes de junio arrancó con un programa de contención mediante visitas de brigadas casa por casa, a efecto de intensificar el monitoreo de casos activos y sus contactos a través de un cuestionario que se envía por mensajes SMS. Además del cuestionario, se tiene un protocolo, ¿verdad?, de atención temprana de síntomas y de enfermedades que pueden disminuir el número de contagios, así como la reducción de los tiempos de entrega de las pruebas que se elaboran para detectar a esas personas enfermas. Una vez teniendo las pruebas, el gobierno local contacta vía telefónica a las personas que convivieron con la persona que resultó infectada y que se confirma su estado de salud a través de la prueba, y entonces se le trata, ¿verdad?, de incitar a que de manera responsable se aísle durante 14 días de manera voluntaria, ¿ok? En este programa que implementa la Ciudad de México para el rastreo de contactos, se prevé que al menos unos 2,000 funcionarios colaboren en el mismo, ¿no? Entonces, considero que la eficacia de esta propuesta dependerá de cuántas personas se puedan diagnosticar y del seguimiento que se pueda hacer a sus contactos, así como lo más importante que sería para la protección de nuestros datos personales sería el respeto al derecho a la intimidad, a la privacidad, el acceso a la información pública y, obviamente, el garantizar nuestro derecho a la salud por parte de los sujetos obligados. Es necesario que en el manejo de nuestros datos, dichos sujetos contemplen los principios mencionados de confidencialidad, licitud, transparencia y proporcionalidad. Es importante que solo se recaben y utilicen los datos personales mínimos necesarios para evitar contagios. Prevenir o contener la propagación durante el tiempo que dure la pandemia es necesaria, pero siempre resguardando esos datos personales y efectuando este principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, si se hace esto, la información de salud obtenida no solo deberá de ser relevante, sino de interés público en su divulgación. Y también debe de ser proporcional, como lo menciono. ¿Proporcional a qué? Al bien jurídico que se lesiona. Por ejemplo, de nada serviría dar a conocer el nombre de los pacientes infectados. Los expedientes clínicos hoy, más que nunca, deben de contar con altas medidas de protección que garanticen la reproducción no autorizada, el robo o la pérdida de los mismos, para asegurar el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales de sus titulares. Resulta imprescindible que los sujetos obligados del manejo de la información realicen una prueba de daño para determinar si la información de los datos de salud del paciente se debe dar a conocer o no. Esto se traduce en las siguientes preguntas. ¿Qué bien público hago en dar a conocer esa información, ¿no? Y otra sería, ¿de qué forma la puedo dar a conocer para no afectar a la persona? Pues bien, nuestros datos personales sensibles se enfrentan al dilema de la ponderación, del derecho a la privacidad versus el derecho a la información. Pero esto no significa que un derecho esté por encima de otro. Ambos derechos tienen que prevalecer para lograr la protección del interés público. Actualmente, los difusores de información son principalmente las redes sociales y los periodistas, lo que se traduce en un riesgo para el manejo de la información y el tratamiento de nuestros datos. Por ello, considero que el INAI, como organismo garante, debe de garantizar y proteger el debido manejo de la información y nuestros datos sensibles para evitar la discriminación y favorecer la atención de los pacientes con COVID-19.
Solo en el caso de funcionarios públicos me he pronunciado por conocer sus datos personales sensibles cuando estos pudieran ser de interés general. En la medida que razonablemente nos hagan prever que el funcionario podrá hacer mal su trabajo o podrá afectar el interés público. De lo contrario, ningún dato personal sensible se deberá de conocer de estos funcionarios o de cualquier otra persona, solo para salvaguardar el interés público y como vimos las excepciones que mencioné en un inicio de la presentación. El interés ciudadano, considero, no puede tener más límite que el de la seguridad del Estado, frecuentemente confundido con el interés de quien gobierna. A mi juicio, la publicación de la información se legitima cuando se divulga simplemente lo necesario para que el ciudadano esté enterado. Y bueno, como conclusión puedo decir que ante esta nueva normalidad, la información difundida, debe ser objetiva, veraz y oportuna para coadyuvar en la contención de la pandemia y en la protección de nuestros datos personales. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Hilda Nucci González, quien hace una excelente exposición acerca de la vinculación que existe de la protección de datos personales con el expediente clínico, un tema por demás importante en la actualidad, y quien nos fue señalando algunas de las prácticas internacionales que se están llevando a cabo, que incluso nos sirven para evitar la propagación del COVID-19. Pero aquí vale la pena resaltar, como bien lo dijo la doctora Hilda Nucci, que la salud de las personas implica un tratamiento de datos específico y que tienen además, o se encuadran en un supuesto legislativo que denominado datos personales de carácter sensible. Entonces, interesante la disertación que hace la doctora Hilda Nucci. En segundo lugar, voy a darle el uso de la palabra a la senadora Satzil Dora Luz de León Villard, quien es senadora por el estado de Chiapas y además preside la Comisión Medalla Belisario Domínguez. Es licenciada en Relaciones Internacionales en la Universidad Fray Bartolomé de las Casas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Actualmente está cursando los estudios de maestría. Ha sido fue diputada en el Congreso de Chiapas, en el Congreso de la Unión, y se desempeñó como secretaria para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres del año 2013 al año 2015. Y además, como lo decía hace un momento, una senadora bastante activa. Estaba viéndola hace un momento en Instagram, como de repente estuvo hoy en el Senado de la República y va corriendo a otro foro y de repente está en otro lado, una senadora joven y una senadora participativa, y quien además nos va a exponer un tema interesante también relacionado con la protección de datos personales en estos momentos que estamos viviendo la pandemia de COVID-19. Sin más, cedo el uso de la palabra a la senadora Satzil. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de intercambiar reflexiones con quienes nos ven y nos escuchan, y tenemos la oportunidad hoy de poder estar con ustedes. Es un honor para mí compartir este panel con personas tan destacadas en la materia sobre este tema que considero pues que está en el centro del debate del mundo y que pues, precisamente son los datos personales frente a la nueva realidad derivada de la pandemia. Al doctor Francisco Acuña, que es el comisionado presidente del INAI, a la doctora Hilda Nucci González, a la maestra Lorena Navarro, a quienes ya presentaron al inicio de este panel, pero que quiero mencionarlos porque me siento completamente honrada de poder compartir este panel con ustedes. Y a Rodrigo, por supuesto, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y por lo que has mencionado en mi persona. Pues estamos ahorita tratando de trabajar desde el Senado de la República con algunas sesiones a distancia y otras de manera presencial porque son necesarias. Pero bueno, entrando en el tema, como ya decíamos, la importancia de la nueva realidad frente a esto que vivimos no nada más en México, sino en el mundo. Y me gustaría mencionar, destacar algunos antecedentes, que es que a partir de la reforma constitucional de febrero del 2014, se crearon un conjunto de normas que nos permitieron fortalecer el marco jurídico en materia de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información. Esta importante reforma le permitió al INAI
como un organismo autónomo, brindarle mayores facultades y atribuciones y la actuación entre los 3 poderes y órdenes de gobierno. En esta reforma no solo se ampliaron las facultades con las que contaba el Instituto en materia de acceso a la información pública, sino que también se fortaleció con mayor protección a los datos personales. Actualmente en México, sobre los datos personales en específico, contamos con 2 legislaciones que atienden 2 ámbitos dentro de la protección de datos personales, que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. La primera se centra en los entes públicos, es decir, son sujetos obligados de esta ley en el ámbito federal, estatal y municipal, o cualquier autoridad, entidad, órgano o organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, pero también en sindicatos y en cualquier otra persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. En la legislación del 2015 ha sido sin duda un parteaguas para nuestra democracia moderna, ya que ahora cualquier persona interesada puede acceder a la información de cualquier autoridad, lo que ha permitido combatir la opacidad y corrupción en el actuar gubernamental. Pero también ha facilitado la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y con ello también la exigencia de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía. La segunda legislación que mencionaba es la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que tiene como objetivo la protección de datos personales que poseen o utilicen particulares, es decir, personas físicas y morales. Y aquí aparece que todavía podemos encontrar diversas áreas de oportunidad para reforzar esta ley, ya que actualmente el tratamiento de muchas empresas, incluso el uso que a través de plataformas digitales se da a nuestra información, no es claro y a veces resultan bastante confusos los alcances que tienen estas empresas, sobre todo los datos personales que recaban y que no tenemos certeza sobre su finalidad. Un dato que vale la pena señalar es la Ley Federal del 2010, que es decir, previo a la reforma en materia de transparencia, y desde entonces no ha sufrido ninguna reforma o adición. Y me parece que en este contexto nos ha permitido hacer una evaluación de la vigencia de la ley. En muchos casos, lo superada se encuentra ya por la realidad. Debemos de prestar más atención de parte, ahora sí que de los legisladores de este país. Y precisamente a través de estos foros y estas mesas con expertos en la materia, nosotros podemos hacer las reflexiones sobre esta ley y buscar de manera conjunta cómo garantizar que su cumplimiento se logre y que su objetivo sea realmente lo que se requiere y para lo que se modificó. Como saben, el derecho constitucional a la protección de datos personales es un derecho personalísimo. Esto requiere, o es decir, que en el caso de los sujetos obligados, solo él o la titular de sus datos personales, o en su caso su representante legal, podrá solicitar ejercer sus derechos de rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales. Sin duda, la tecnología y el intercambio de información a grandes velocidades exige a las autoridades que estén a la vanguardia de este tema. Y precisamente en los datos obtenidos por particulares a través de herramientas tecnológicas en donde empezamos a detectar vacíos legales que vale la pena atender. Por ejemplo, esta situación que hoy nos tiene derivadas del COVID-19 que vivimos, vino a cambiar muchos aspectos de estas formas en las que trabajamos, estudiamos o socializamos, y este cambio tan fuerte en la forma de desarrollar nuestras actividades cotidianas nos abrió un mundo de posibilidades de comunicación por medio de aplicaciones o plataformas digitales, muestra de eso la que estamos hoy utilizando en este panel, pero sin embargo no podemos dejar a un lado que aquí también se debe garantizar el derecho que tiene toda persona al tratamiento lícito y seguro de sus datos personales, así como el respeto a la privacidad de estos. Debemos partir de la base de que los dueños de nuestros datos personales somos nosotros y solo nosotros deberíamos decidir a quién, para qué, cuándo y por qué los proporcionaremos.
Estos datos abarcan un amplio aspecto que incluye nuestros datos, identificación como nombre, domicilio, número de teléfono, incluso en ocasiones número de seguro social, nuestro patrimonio, datos laborales, académicos, ideológicos, hábitos, muchos de nuestros datos personales. Y por ello es importante que la ciudadanía en general, pero principalmente los jóvenes, que son los que nos escuchan en esta plataforma y que forman parte de esta universidad, estén conscientes del valor que tienen estos datos y que sean mucho más cuidadosos sobre con quiénes y con qué fin los comparten. Considero que aquí surge el primer problema que vemos en la actualidad con esta nueva modalidad, y es que aún permanece el mal uso de nuestros datos personales, es decir, nuestros datos pueden ser utilizados con distinta finalidad y por la que nosotros la proporcionamos, y no existe en muchos ámbitos, principalmente porque no leemos las letras chiquitas, porque estas empresas hacen todo para que no podamos ver y nos confundamos en qué pueden utilizar nuestros datos personales. Y entonces, en algunas empresas venden o comparten nuestros datos personales a otras empresas sin nuestra autorización para realizar llamadas telefónicas, que yo creo que todos de los que estamos aquí presentes y los que nos escuchan hemos recibido este tipo de llamadas telefónicas, correos, mensajes o cualquier otro tipo de acercamiento que incluso se podría decir que cae hasta en un hostigamiento, promocionando productos o servicios de empresas, tarjetas bancarias, y de lo que todos vivimos comúnmente, que es de ahí de toman nuestros datos personales. Pero a pesar de esto, que no está regulado, aún vemos más en una práctica recurrente, y será hasta que como ciudadanía empecemos a generar conciencia de esto y demandarles a los particulares, exigiendo a las autoridades el cumplimiento de la legislación correspondiente para evitar que este problema siga existiendo. El segundo problema que veo y que se ha vuelto todavía más preocupante se encuentra en el uso del Internet y las aplicaciones que utilizamos diariamente. Hoy como sociedad consumimos muchísimo contenido en línea, a veces a través de redes públicas, de telecomunicaciones, y desde el momento en que estamos conectados al Internet, nuestros datos personales están constantemente expuestos. Aquí el problema recae en que los usuarios frecuentemente descargan aplicaciones, contenidos y servicios en donde generan datos o bien otorgan voluntariamente una gran cantidad de información que van desde sus nombres, edades, ubicación, hasta datos biométricos como una huella digital, reconocimiento facial, entre muchos otros que comúnmente compartimos. Y como ya comentamos, en los últimos meses hemos visto que la pandemia del coronavirus y por la misma naturaleza del confinamiento incrementó considerablemente el uso de estas aplicaciones, de las que se utilizan como redes sociales como el Facebook, Twitter, Instagram, hasta los de servicios que pueden ser las plataformas digitales de compraventa en línea de Amazon, Mercado Libre y muchas otras, como la de Uber, Rapid, Uber Eats y todas estas aplicaciones a los que nosotros damos nuestros datos personales y no conocemos toda la información de estas plataformas, y sin embargo estamos ahí nosotros emitiendo nuestros datos personales, y bueno, pueden ser utilizados con otros fines. Esta sin duda es una discusión vigente en el mundo, y por ejemplo también hemos visto el caso de una aplicación que ahora nosotros podemos dar nuestro ADN y no recuerdo bien cómo se llama, pero nosotros damos nuestro ADN y entonces esta se encarga de darnos todos nuestros antecedentes, de dónde nuestro como mapa geográfico, nuestro, ¿cómo se dice?, biométrico, y toda esta información que puede ser utilizada con otros fines. Y en ese sentido me parece que quienes tenemos hoy la oportunidad de legislar desde el Congreso debemos ofrecer soluciones a los problemas que hoy enfrentamos, y que nos permitan a los usuarios de estas plataformas tener mayor certeza. En otro sentido, me gustaría presentar algunas propuestas que considero, para ir cerrando mi participación, no sé si ya me pasé tiempo, pero que considero que son importantes.
algunas propuestas que considero debemos abordar en los próximos meses. En un primer momento deberemos revisar y garantizar que nuestro marco normativo se encuentre al día con estas nuevas formas de obtención de datos personales, ya que hay algunas propuestas de algunos compañeros legisladores que buscan revisar y adecuar la ley federal, y aquí considero que valdría la pena revisar y complementar estas propuestas en conjunto con la academia y los operadores de forma que se garantice su viabilidad, sobre todo el respeto de los derechos humanos que debe de regir el actuar y evolución de estos derechos. Una segunda propuesta considero debemos empujar es una alianza estrecha de colaboración del INAI y el IFETEL para que juntos puedan enfrentar mejor esta problemática, porque no olvidemos que el IFETEL se encarga de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioelectrónico, o sea, las redes y la presentación de los servicios de telecomunicaciones y radiofusión de México, y con ello es prácticamente el Internet que todos utilizamos. Finalmente, no podemos dejar de lado que las aplicaciones no solo son utilizadas por la ciudadanía, sino también por los gobiernos, por lo que es momento de tomar como legisladores y como sociedad el tema de la ciberseguridad en serio, de forma que se pueda construir una estrategia nacional de ciberseguridad pendiente desde el 2017. Aunque diariamente no forma parte de la presente discusión y que no estamos hablando de eso, pero creo que el tema de ciberseguridad y ciberdelitos va de la mano con la protección de datos personales y la vulnerabilidad de estos. Desafortunadamente el tema, ya hemos tenido casos en donde una oficina gubernamental o donde un organismo autónomo han sido vulnerados y con ello se han filtrado datos personales de la población, que al final es información sumamente sensible, y en cuanto a los ciberdelitos tenemos que entender la complejidad que conlleva una nueva modalidad de delitos, pues utilizan estrategias complejas que dificultan la investigación o herramientas tecnológicas que pueden hacer indetectable el lugar de donde se cometió el delito. A eso debemos sumar que nuestra legislación a nivel federal presenta deficiencias en cuanto a los tipos penales y las capacidades de investigación, e incluso no contamos con datos públicos suficientes que permitan dimensionar el problema. Por ejemplo, los proveedores de Internet no tienen la obligación de guardar la información para que la autoridad pueda obtener evidencia necesaria para armar un caso. Esto es un obstáculo que debemos buscarle una solución sin afectar a los derechos humanos de las y los ciudadanos a su seguridad. Por supuesto, esta tarea resulta compleja, pero considero que contamos con experiencias internacionales que valdría la pena retomar. Por un lado, debemos estar abiertos a la posibilidad de ratificar el Convenio Internacional sobre Ciberdelincuencia o Convenio de Budapest, que si bien fue creado por el Consejo de Europa, es un esfuerzo internacional que busca, entre otras cosas, armonizar la legislación entre distintos países para hacer frente común a estas organizaciones criminales que operan en línea. No podemos dejar de lado que estas organizaciones operan en todo el mundo, pues el Internet no conoce fronteras políticas. Debemos utilizar la legislación de otros países que nos pueden servir de modelo, como por ejemplo la legislación española, que incluye conceptos como el derecho a la seguridad y educación digital, que serían muy importantes analizar y retomar en nuestras leyes. También existen esfuerzos desde los organismos multilaterales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y su programa global de ciberdelito, que nos puede ayudar a extraer las mejores experiencias internacionales para investigar y sancionar correctamente estos delitos y reducir los niveles de impunidad. Con la pandemia y en el auge de los ciberdelitos, la investigación y sanción de estos debe ser una prioridad para el Estado. El problema ha crecido de tal forma que hoy México ocupa el tercer lugar mundial de ciberdelitos, siendo la suplantación y robo de identidad las que presentan mayor incidencia, representando el 68% de los delitos cibernéticos, el 17% por los fraudes y los hackeos un 15%. Datos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional señalan que existió una disminución del 12% en la actividad maliciosa en Internet durante el periodo de diciembre del 2019 a febrero del 2020. Sin embargo, la cifra anterior incrementó un 14% durante los meses de abril y mayo, periodo correspondiente a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Estos datos sin duda deben llamarnos la atención, sobre todo para ser conscientes de los riesgos
que esto representa para nuestra seguridad y nuestro patrimonio. Muchos tenemos todavía por delante que hacer en este tema, y estos espacios sin duda nos ayudan mucho a las legisladoras y legisladores en nuestro trabajo para formar, fortalecer las leyes, adecuarlas, hacerlas claras y permitir que entendamos y que hagamos eficientemente nuestro trabajo y entender la problemática de la sociedad y en qué nos debemos de enfocar para poder fortalecer estas leyes, si así se requiere. Y bueno, creo que por mi parte es todo. Yo quiero, a nombre de mis compañeras del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, a quienes les envío un fuerte saludo, decirles que estamos agradecidas de nueva cuenta del espacio que nos brindan y que también esperamos que no sea ni la primera ni la última vez y que pudiéramos más adelante, cuando las condiciones sanitarias así lo permitan, tener algún foro en el Senado de la República, que es su casa, la casa de todos ustedes y de los que nos escuchan. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, senadora Satzil. Abordas, bueno, ese es un recorrido bastante interesante acerca de los antecedentes de la protección de datos personales. De manera muy adecuada enuncias que hay una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y otra ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, teniendo así un marco normativo que abarca tanto lo público como lo privado. Asimismo, haces un recuento de la importancia de la protección de datos personales y algunos temas en donde hay que poner especial énfasis en la actualidad. Uno de ellos que me llamó mucho la atención y que incluso valdría la pena tan solo un tema un foro de ese tema, que es la ciberdelincuencia. Hoy en día, en el que si bien anteriormente ya estábamos realizando compras por internet y llevando actividades cotidianas como realizar el súper por internet, hoy en día ya gran parte de las actividades las hacemos a través de aplicaciones, y a través de aplicaciones es como nos comunicamos, y a través de aplicaciones es como adquirimos productos e interactuamos incluso con la sociedad, y ejemplo de ello es este foro que lo estamos llevando a cabo de manera virtual. Y bueno, todas este tipo de aplicaciones administran datos personales. Me recordaste el caso de la Liga, de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, en donde una aplicación de fútbol, de resultados de fútbol, abría el micrófono de los usuarios para conocer qué era lo que estaban diciendo alrededor. Entonces es bien interesante este tema que tratas sobre protección de datos personales y aplicaciones, y bueno, sobre ciberdelincuencia. Muchísimas gracias, senadora Satzil. A continuación vamos a dar el uso de la palabra a la maestra Lorena Navarro Manzanilla, quien es maestra en Derecho, Tecnologías de la Información y Comunicación por Infotec, cuenta también con una maestría en Derecho por la UNAM, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Perugia, Italia, y es catedrática actualmente tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en la Universidad del Valle de México. También es una participante de casa. Lorena Navarro Manzanilla, te cedo el uso de la palabra. Estamos ya un poco apretándonos en tiempos, entonces si nos ayudaras a ocupar 15 minutos te lo agradeceríamos muchísimo, maestra Lorena. Muchísimas gracias, comisionado Guerrero. Claro que sí, realmente mi participación después de la participación de la senadora y la doctora Nucci, pues ya prácticamente es decir como cuestiones muy puntuales al respecto. Antes que nada, agradecer la invitación para la Universidad de Valle de México y al Info. Muchísimas gracias por la consideración, y pues es un honor participar en este panel con la doctora Nucci, con la senadora y sobre todo con el comisionado Acuña. Realmente considero que todos los momentos de crisis en sí mismo es un momento de oportunidad. Con ello nos damos cuenta de nuestras necesidades como sociedad y nos hace pensar de cómo satisfacerlas y atenderlas. La crisis que generó la pandemia de COVID-19 no es la excepción, y sobre todo también cuando hablamos en materia de derecho de acceso a la información y datos personales, como ya lo hemos visto con anterioridad. En nuestro país, por cuanto hace al derecho de protección de datos personales de los ciudadanos, a raíz de la pandemia que obligó a establecer una contingencia sanitaria, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales, pues se vio necesariamente limitado. Bajo ese contexto se destaca realmente una problemática en donde los procedimientos a través del cual el ciudadano ejerce sus derechos ARCO
se ven un poco limitados. Lo anterior, toda vez que cuando nosotros vamos hacia la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, los titulares deben de acudir a realizar su solicitud ante un responsable en el cual, bueno, pues nos enfrentamos en una problemática de operación, ya que el titular de los datos tiene que acudir a un domicilio físico a presentar su solicitud ante el responsable para poder realizar su ejercicio de derechos ARCO, siempre y cuando, bueno, se requería en su aviso de privacidad. ¿Y qué pasa con ello? Bueno, pues nosotros, derivado de la pandemia, pues muchos casos estas empresas cerraron sus instalaciones derivado de la contingencia sanitaria y evitaron el acceso al público, dificultando o imposibilitando que las personas pudieran formular sus solicitudes para el ejercicio de sus derechos para proteger sus datos personales. Ese ahí es un primer punto que yo quería poner en la mesa, en donde si bien estamos hablando de un derecho humano, pues una cuestión extraordinaria que sucede internacionalmente, pues nos lleva a darnos cuenta de estas deficiencias. Ante ello, bueno, pues la pandemia nos muestra que es necesario ajustar nuestra legislación y la normativa para utilizar desde un principio los medios tecnológicos y virtuales que nos permitan, en casos análogos, realizar actuaciones y diligencias utilizando estas herramientas, siempre otorgando certeza y seguridad jurídica necesaria. Digamos que prácticamente en estos meses nosotros hemos avanzado casi 20 años de avance tecnológico, en el cual, pues ante la necesidad como ahora de que nosotros nos reunimos a través de redes sociales, a través de juntas virtuales, pues nosotros nos damos cuenta de esta nueva evolución tecnológica. En ese sentido, bueno, pues el INAI como órgano garante, pues ha llevado diversas acciones que incluyen una amplia campaña de comunicación con el fin de orientar a la ciudadanía. Por un lado, existe un sistema que se le llama IFAI Prodatos, en donde los ciudadanos pueden realizar sus denuncias, y por otro lado se creó un micrositio que se llama Datos Personales Seguros COVID-19. Este micrositio pues realmente proporciona diversas recomendaciones tanto a los responsables del sector público y del sector privado para el adecuado tratamiento de los datos personales. Claro, pues llevar cómo deben de realizar diversas actividades en donde necesiten atender casos respecto del COVID-19. Y por otro, brinda a los ciudadanos diversos recursos para proteger sus datos personales. Recordemos que tanto el derecho de acceso a la información como el derecho a la protección de datos personales y el derecho de la salud son derechos humanos inherentes a todas las personas, interdependientes, progresivos, universales e inalienables. Eso nosotros lo debemos de tener claro cuando hablamos de esta materia. Perdón. Y de tal suerte que la protección y garantía por parte del Estado de estos derechos y también por parte de sus instituciones, pues como es el caso del INAI, permite que en el marco de la materia contar con información veraz para que la sociedad pueda ejercer sus debidos derechos y por otro lado otorgar esta protección para el debido tratamiento de información personal. Realmente, como mencionaban ya mis compañeras de panel, la innovación de sistemas digitales han generado nuevas implicaciones, tanto económicas, políticas, sociales, que realmente representan un verdadero fenómeno internacional. Al respecto, bueno, nosotros conocemos diversos esfuerzos adoptados por las naciones para incluirlas y ejercerlas. En el caso concreto, la Comisión Europea ha estado trabajando para coordinar, complementar e iniciar medidas para hacer frente a todos estos aspectos de la pandemia, como en materia de medios digitales y telecomunicaciones, los cuales juegan un nivel de un papel vital, ¿no? Como ya lo mencionaba la doctora Nucci, en Alemania, por ejemplo. Sin embargo, en México, bueno, pues a diferencia de Europa existe una gran brecha digital, ¿no? En donde la infraestructura, la conectividad, las regulaciones vigentes para poder responder a las acciones del coronavirus y mantener a las personas en cierta forma interconectadas activamente y dar esa seguridad en línea, pues representa un nuevo reto, tanto para las autoridades como para los responsables en el tratamiento de los datos personales, así como los usuarios. Un ejemplo claro de lo anterior, cómo se ha desarrollado sobre todo en la Unión Europea, es el desarrollo de las aplicaciones, ¿no?, que apoyan con la lucha en contra del coronavirus.
Para la Comisión Europea, el desarrollo de tales aplicaciones y su uso por parte de los ciudadanos, pues puede tener un impacto significativo. Las aplicaciones que han implementado en la Unión Europea, pues son voluntarias, en donde el usuario voluntariamente ingresa toda su información, ingresa sus contactos y en dado caso voluntariamente reporta si es víctima de este virus para poderlo hacer expansivo a las personas con las que tuvo contacto. Realmente esto genera un impacto significativo en el tratamiento y prevención del virus. Sin embargo, desempeña un papel importante en la estrategia para poder levantar este momento de pandemia y la contención. Sin embargo, actualmente se encuentra en boga que todas estas aplicaciones, toda esta como nuevas tecnologías implementadas para el tratamiento de esta información, que si bien son datos sensibles, pues implican un riesgo, ¿no? Un riesgo en relación a la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque puede haber algún mal uso y estamos hablando de datos sensibles. Actualmente en México, pues se encuentra un poco en boga respecto a esta información, como bien lo mencionaba la doctora Nucci, pues el hacer pública o no cierta información respecto a los datos sensibles en este periodo de emergencia, pues está realmente vinculado al interés público y el interés social, pero sin embargo es importante siempre proteger la privacidad de los titulares. Por otro lado, es importante mencionar y que este avance tecnológico ha traído consigo el incremento del tratamiento y uso de datos biométricos, los cuales, bueno, pues comprendemos aquellos con propiedades físicas, fisiológicas, que dan el comportamiento o rasgos de la personalidad atribuibles a una sola persona y que son medibles. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha definido a los datos biométricos como aquellos rasgos físicos, biológicos, de comportamiento de un individuo que lo identifican como único del resto de la población, como puede ser de manera enunciativa, más no limitativa, pues puede ser la imagen del iris, rasgos faciales, patrón de voz, huella digital o incluso cuestiones de comportamiento, ¿no? La forma de teclear, la forma de caminar. Estos datos biométricos permiten la identificación y autentificación de los individuos sobre sus características fisiológicas y morfológicas. Según el grupo de trabajo del artículo 29, los datos biométricos son importantes toda vez que tienen ciertas características que los definen, como que son universales, ya que todos contamos con esto con este tipo de información, todos contamos con una huella dactilar, con un iris, con un reconocimiento facial. Únicos, porque ya no existe ningún dato biométrico, no hay dos datos biométricos que sean características iguales y que nos distinguen entre personas. El tercer punto es que son permanentes, ya que se mantienen en la mayoría de los casos a lo largo del tiempo en cada persona y son medibles de manera cuantitativa. En la actualidad, el uso de estos datos biométricos ha incrementado, lo cual trae consigo la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías tanto para recabarlos, así como crear sistemas que garanticen su seguridad y debido tratamiento. Nosotros hemos visto que actualmente pues ya el uso de datos biométricos se ha vuelto como una cuestión habitual en actividades bancarias, en ingresos, en ciertos edificios, ¿no? En donde nosotros ya lo vemos como algo muy común en el tratamiento de estos datos biométricos. Sin embargo, a derivado de la pandemia se ha incrementado este tratamiento. Un ejemplo de ello es la creación de un software denominado ProcessScan. Este software, el cual es un reconocimiento facial que se basa en una triangulación de puntos en la cara, en donde se identifica y registra la hora de entrada y salida de un individuo, así como el control de su temperatura. De esta forma, este software evita el contacto que implican otros sistemas, como el tener como un checador o utilizar tarjetas, con el objetivo de prevenir el contagio del COVID. Si bien es muy fructuoso este tipo de nuevas tecnologías, lo cierto es que pues su tratamiento debe de tener una cuestión más delicada, más importante. El Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, el Reglamento General, reconoce a los datos biométricos como datos de carácter especial. ¿Qué quiere decir con esto? Que necesita como una protección más
más delicada de lo que pueden ser el resto de los datos personales. Sin duda, la revolución de la era digital es uno de los temas con más relevancia en la actualidad, en donde el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación tienen una gran ventaja al permitir una interconexión y un intercambio de información masiva entre los usuarios, pero también conlleva a un riesgo para la privacidad y protección de datos personales. Como conclusión, considero que bajo este contexto es necesario generar un equilibrio entre la normatividad y la vigilancia en el uso de las nuevas tecnologías, tanto por parte del gobierno y las autoridades competentes, como por parte de los responsables, en los cuales deben de otorgar las medidas de seguridad necesarias. Por otro lado, la promoción de una cultura de legalidad hacia los usuarios. He sido fiel promovente de que esta materia principalmente es una cuestión de cultura de legalidad por parte de los usuarios, en donde la protección de su información, la protección de sus datos personales viene desde los titulares y que, bueno, los responsables y autoridades pues somos auxiliares, por así decirlo, en donde si no existe esta cultura de legalidad, pues definitivamente nosotros caemos en esta deficiencia en donde podemos poner en riesgo la privacidad y seguridad de los usuarios. Muy agradecido también, Lorena Navarro Manzanilla. He estado apagando micrófono porque nos dijeron que apagáramos video y micrófono para que puedan verse mejor ustedes, pero de manera muy puntual retomas algunos aspectos de los que hace referencia la doctora Hilda Nucci, de los que hace referencia la propia senadora, y bueno, la importancia de garantizar la protección de datos personales en esta era de la pandemia. No robo más el uso del tiempo al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, quien es, es presidente del INAI actualmente, licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de posgrado en la especialidad de Derecho a la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de diversos libros y publicaciones sobre temas relacionados con derechos humanos y discriminación, transparencia electoral, derecho a la información, transparencia y corrupción, datos personales y acceso a la información, por citar algunas. Es columnista del diario El Excelsior y El Financiero en México, actualmente comisionado presidente del INAI y un aliado permanente del Info Ciudad de México, ya que lo invitamos constantemente a nuestros foros, a nuestros seminarios, por la calidad de las pláticas y cátedras que nos da. Querido presidente, te cedo el uso de la palabra. Rodrigo, querido Aristides Rodrigo, tú eres mi amigo y eso ya se vio, pero en realidad todos somos aprendices de esta materia que nos ha llevado hasta hace muy poco en México a cobrar conciencia sobre el derecho a la vida privada de nosotros mismos, que es un gran problema, que no lo tenemos claro, y por consecuencia de los demás. Y ya se ha dicho por las ponencias de mis compañeras de panel, las tres. Hilda, me da gusto reencontrarte, de haber sido compañeros profesores de la Anáhuac del Sur hace apenas unos cuantos años. Tú estás igualita, de joven, pero en mi caso ya se registran los efectos. Y me da mucho gusto conocer a Cecilia de León, la senadora, a quien he escuchado una ponencia también muy construida, y mucho gusto también escuchar a Lorena Navarro, quien es compañera de trabajo en el INAI y quien viene por la Universidad del Valle de México, y me alegra muchísimo la oportunidad que nos dan de decir yo, pues casi puras conclusiones, porque ya después de lo que se ha dicho, solamente quizá conviene resaltar. Yo solamente le pondría una diferencia al título con el que pusieron en punto de partida este foro. Digo, y es provocación natural, es un ejercicio académico. Yo no creo que haya una nueva normalidad, yo lo único que creo es que va a haber o ya hay una nueva realidad, y es una realidad crítica, no es una realidad, vamos a decir, de esas que se dan en un cambio de época o de era incluso. Yo creo que lo que está ocurriendo en el mundo con el COVID-19 es un cambio de era, porque
ningún país, ni los avanzados que se presumían tan avanzados, dejaron de verse estrujados, de verse violentamente estrujados por esta epidemia que demostró desde un primer momento que era un asunto grave y del que por desgracia todavía no todos tenemos conciencia plena. Por un lado. Segundo, la nueva realidad se impone porque en el tema que nos ocupa, nada va a ser igual a partir de ahora en términos de la convivencia ordinaria. Si yo me extraño que haya quienes todavía ahora ponen resistencias a métodos de convivencia bajo el esquema de cercanía. Me pareció muy bueno el lema que el gobierno, creo que fue el capitalino, el que puso de la sana distancia, la Susana distancia, porque se hizo tan coloquial como aquel lema de solo los que tienen mi edad y ninguno de los que están aquí la tiene. Hubo un magnífico lema hace muchos años, yo era muy jovencito, que decía ponga la basura en su lugar. Y era un lema que además se acompañaba de una canción que era estimulante y que provocó hábito, porque teníamos una fama de sucios, los mexicanos, que por la calle teníamos un muladar, y la seguimos teniendo, por desgracia. Pero pongo este elemento porque pone de relieve lemas que cambian la vida de una comunidad. Y eso de la sana distancia, por lo pronto, como un elemento de prevención, va a obligarnos a cambiar hábitos, pero radicalmente. Después de todos los descubrimientos que se han estado haciendo, primero, la comunidad científica misma y la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha tenido que reconocer que estaba desactualizada sobre los efectos de este COVID. Porque primero hubo una serie de afirmaciones de la OMS en el sentido de prever que esto de la distancia entre las personas no tenía que ser tan larga o tan lejana o tan amplia, porque se presumía que a 1,5 metros el virus no tenía manera de volar, porque era un virus pesado, se decía. Se decía, incluso hubo dudas si el contagiado podría contagiarse de nuevo, si la inmunidad se iba a confirmar. Luego se supo que las malas pruebas para determinar el virus pues daban falsos positivos, y lo que pareció en algún momento se registraron como reinfecciones, en realidad fueron infecciones de única vez. En fin, ¿qué quiero decir? Que el mundo mismo demostró que no estaba a la altura de una crisis de esta dimensión. Y lo que seguirá siendo un enigma para muchos es porque en China hay una población inmensa y se controló efectivamente en Wuhan, el sitio en donde se estableció el inicio de la pandemia. Sin embargo, se tiene un registro tan escaso. Pues sí, pero desgraciadamente, aunque este no sea el foro mejor para decirlo, tampoco tenemos mucha confianza en los informes chinos. Y eso desgraciadamente quedó pronto a la vista, con independencia de esto ser una cuestión que, vamos a decir, no es políticamente correcto desde el planteamiento internacional del asunto, pero la verdad es que no puede resultar en lo absoluto convincente que la China, en donde surgió el asunto, tenga o haya tenido un control tan perfecto. O más bien, confirma como hipótesis otra cosa, que el único modelo para contener, o el modelo menos democrático para contener una pandemia, es el control a base de toque de queda y de efectiva restricción de libertades, como vimos ejemplos pavorosos de actividades en las que la policía prácticamente se echó encima de personas que al parecer desacataban sujetarse a las medidas, por ejemplo, de la temperatura y del oxímetro, etcétera. Esos temas van a seguir presentes entre nosotros. Viene el otoño y el invierno, en el que hay una propensión a las gripes, y ya se ha dicho que también otra cosa que se pensaba, que el virus iba a ser letal en Europa, o había sido letal en Europa porque hay mucha persona de la tercera edad, y porque es más fría Europa. Cuando todavía se desencadenó el virus entre febrero y marzo o abril, que es cuando más fuerte estuvo en Europa, todavía ya todos lo sabemos, es la cola del invierno,
antes de la primavera, y la primavera suele ser fría todavía. Pero después quedó confirmado, y México, por desgracia, es tristemente ejemplo de cosas que no se tenían contemplado. Creíamos los mexicanos que por ser un país de trópico y un país con mucha juventud, íbamos a ser mucho más resistentes y poderosos al virus. Y ya hemos visto, por desgracia, que somos uno de los países con mayores tasas de letalidad. Y eso no se puede poner en discusión. Y que nos digan que si se compara con países de un tipo y de otro. No. Yo creo que el único ejemplo airoso y respetable, a ver, en términos de control de la epidemia, es acaso Corea o estos otros países insulares que han demostrado magníficos resultados. Pero aquí llegamos a otro punto que vale solamente para dejarlo. Ahí los controles de biométricos que ya se hablaba al final van a proseguir y se van a intensificar. Si ya a partir del 2001, cuando las torres de Nueva York cayeron, cambió la aeronavegación en el mundo. Cambió radicalmente y para siempre. Los controles, que tampoco son en lo absoluto respetuosos de la intimidad y de la privacidad de los mortales que nos subimos a los aviones, cambió radicalmente, y esto va a seguir y se va a intensificar. Nos van a medir, y lo van a ver ustedes, oxímetro, nos van a poner oxímetro, nos van a medir, o sea, el oxígeno en la sangre antes de subir un avión, nos van a aplicar la temperatura, lo cual ya se va a volver un asunto, y ustedes lo verán, ordinario en cines, en antros, una vez que se restablezca esta vida ansiada por unos y feliz para otros. En algún sentido, vamos, a pesar de que ha sido desde luego lamentable las muertes, que son una tragedia, pero digo yo porque algunos padres al menos han tenido sosiego al no tener que estar atentos a la llegada de los hijos en trasiego de madrugada, etcétera. Quizá uno de los poquísimos rasgos que esta cuestión ha dejado para tranquilidad de los padres asustados por todo lo demás que está pasando. Pero lo pongo esto en la mesa porque quizá vale ahora colocar la perspectiva de porvenir. Ya se ha dicho todo lo que rodea el problema. A mí me parece que lo que radicalmente va a cambiar, ya dije, son medidas ordinarias y en los centros de trabajo y en las casas. Vamos a tener colocada en la casa un dispensador con gel, vamos a tener colocada ya fijo, no es por la pandemia, es para el porvenir, un oxímetro y una temperatura. Y vamos a decirle a la visita, sea tan querida o tan respetada como puede ser prácticamente todas, perdóname, pero es por nuestro beneficio mutuo, mira que si tú, que mira que si yo. Y esto tiene un tema que ver con el tema de datos personales, porque ya se decía, si por ahora la criba de la persona en sus aspectos tan íntimos como su interior, su vestuario, los rayos X que se colocan en algunos de los arcos estos de seguridad sin que quede constancia de ello, la recopilación de datos que en el biométrico de los ojos, el iris, es tomado y es fotografiado, la fotografía credencial, la elector, que es la que sigue siendo hasta ahora la cédula, pero hay la intención de hacer la cédula sustitutoria, o bueno, la verdadera cédula de identidad. Es un proyecto en el que el INAI hemos tenido que jugar un papel y jugaremos un papel decisivo. Van a ser el motivo de todos los días. Pero también, complementando lo que decía Hilda sobre el expediente médico, yo en estas mesas he puesto de manifiesto el problema de los que no son vistos. O sea, todos nos hemos centrado y concentrado en los pacientes por COVID o en los sospechosos de COVID, que es un término espantoso, en términos de, como bien se dijo, de contactos, eso sí, para los efectos de seguimiento y de identificación, cosa que en Corea funcionó muy bien, pues sí, pero tampoco democráticamente, porque allá, desde que nace un niño ya se le pone el número de teléfono que va a tener. Sí, en Corea es así, la economía le da a los que allá se dan, la producción, y otra cosa, quieranlo o no, el tapabocas el cubrebocas, se va a volver oficial en México, Ciudad de México. Pero no por el COVID, que algún día se superará con la vacuna que seguro vendrá. No, nos va a generar una paranoia a todos esto,
que tampoco se está contemplando. Y la Ciudad de México debería de habernos exigido desde hace muchos años, al estilo oriental, como sí lo hacen los de Pekín, los de Beijing, y como sí lo hacen por deber los de Seúl, aportar el cubrebocas, porque ellos sí tienen la tradición de hacerlo, pero por el smog y por el tumulto, por las condiciones tumultuarias, sobre todo de ciudades como Pekín. Van a ver ustedes cómo vamos a seguir viendo cubrebocas. Pero digo yo esto del cubrebocas porque eso aparentemente no tiene un efecto de datos personales. Pero va eso a exigir que haya más actos de molestia en el ingreso a un sitio, en el registro a una actividad pública o concurrida. El metro, yo no me puedo imaginar, no me lo quisiera imaginar, sin la exigencia cívica del cubrebocas, pero cívica por el problema del rocío que ahora ya sabemos que emitimos al hablar. Sí, es que ya no podemos ser los mismos si quisiéramos tener, y lo digo yo desde una perspectiva ciudadana, no me estoy montando en la condición de autoridad, lo digo ya desde en las instituciones vamos a tener que poner acrílicos frente a los escritorios, pero no por el COVID nada más, sino por el baño de bacterias que nos vamos a intercambiar, sabiendo que a una distancia menor de 2 metros es absolutamente... No vamos a poder sentarnos en un escritorio y a 6 metros de distancia. Las oficinas no pueden ser de ese tamaño. Es decir, tendremos que generar muchas cuestiones que van a limitar y vamos a estar con el peligro, los que son paranoicos sobre todo, de saber que vas a dejar ahí esparcido tu ADN y entonces vas a llevar por cuidado o por lo que sea tu toallita de limpieza esta para estar tú limpiando una vez que estuviste sentado en un lugar de este tipo, porque vas a dejar ahí tus huellas, tus rastros, que son identificables y que te pueden dar un seguimiento para complementar tu huella y otros que ya están por ahí o por allá. Van a ver ustedes que sí va a cambiar radicalmente la concepción del dato personal a partir de situaciones forzosas y forzadas. Queda claro, por este tipo de situaciones que no traíamos acá, no las traíamos nosotros. Vas a ver tú que después de usar un vaso, si es que uno es, no importante, hombre, llamativo por alguna razón, para bien o para mal, pues vas a estar ahí limpiando, porque queda más claro a todos, no solamente como en las series estas televisivas criminógenas norteamericanas que son tan impactantes, de la huella para dejar ahí el problema, y luego viene el detective tipo Columbo, los que vieron aquella serie sabrán, para darnos un seguimiento. Por eso digo, la nueva realidad será de paranoia y colateralmente va a servir para proteger, va a servir para tomar más conciencia de los datos personales de cada quien y para que tengamos mayores niveles de cuidado. Y por consecuencia de eso va a tener como bueno el que seamos más celosos, recelosos, precavidos y cautos para dejar por ahí esa estela de datos personales que no tenemos ahora conciencia, que vamos por ahí desperdigando, que vamos por ahí arrojando. Yo con esto cierro, porque la verdad lo que han dicho mis compañeras ha sido extenso y conveniente, y yo solo quise dejar como preocupaciones adicionales, porque esto sí va a requerir que el INAI tenga todavía más trabajo, porque además el INAI es la máxima autoridad en la protección de datos personales en el ámbito federal, que es la federación completa, donde están las bases de datos más grandes del país, la del INE, la más grande, con el Registro Nacional de Electores, pero las de salud, IMSS, ISSSTE, las de educación, que son niños, son escolares sobre todo, y por ejemplo, para no con el peligro que sabemos todos que hay que se crucen estas bases de datos al antojo sin haber protocolos de cuidado básico. Y esta es apenas una competencia nueva para el INAI. Pero en lo que el INAI ya es llamativo internacionalmente, y en eso me ha tocado a mí vivir esta experiencia de manera especial, y vamos a tener este año la primera cumbre global de la privacidad, la vamos a tener que tener el año que entra, y aunque yo ya no sea presidente del INAI, voy a coordinar el evento. Me tocó ir a Estrasburgo a Estrasburgo no fue a Bruselas, a recibir la estafeta de organizador, en fin, lo digo a nombre de mis compañeros de pleno, no porque sea yo. Y con esto quiero cerrar que el INAI es campeón, a nivel Latinoamérica, después de Argentina y de Uruguay, que se han adelantado mucho en esto,
que luego ya han caído en baches por sus problemas económicos. En materia de protección de datos personales, México ya tiene un nombre que hay que reconocer. Desde el IFAI recibió la buena tradición que el IFAI sembró de empezar con la cuestión de ser órgano garante a nivel del mercado, el ámbito de las personas físicas y las morales. Y ahí hay un enorme reto, ya lo mencionaron las compañeras, Lorena dio detalles específicos, Hilda se refirió al principio, y Sacil, la senadora, no sabes cómo festejo y alegro que una senadora, teniendo, como ya lo dijo Rodrigo, tanta actividad y tanta importancia, como no, como legisladora, se dedique y le tenga importancia a este tema, porque nos da mucha esperanza que desde el Senado se nos defienda. Nosotros vemos hacia el Senado porque ahí son nombrados los comisionados, de ahí rendimos el informe, la rendición de cuentas. Así es que es un honor que la senadora comparta como académica, como compañera de panel con uno, y que luego no lo desconozcan a uno cuando va uno allá a naturalmente exponer situaciones de necesidad. Gracias, de verdad. Yo aquí cierro para escuchar el término. Ha sido un foro estupendo, largo. Quizá la gente que nos ha seguido y nos sigue escuchando es por el mucho interés que ha provocado, y felicito desde luego a Rodrigo, Aristides Rodrigo, por siempre estas novedosas y buenas iniciativas, al Info, Ciudad de México, como lo has dicho, quiero mucho, y por supuesto a las universidades, a la UVM, a las demás instituciones que han sumado su grano de arena para tener este foro. Al contrario, muchísimas gracias, querido presidente Francisco Javier Acuña, quien hace un recorrido bastante interesante de la nueva normalidad, muy atinadamente nos dicen nueva realidad, y qué es lo que vamos a enfrentar como sociedad a partir de esta emergencia sanitaria. Es interesante la reflexión. Sí, actualmente creo que se va a normalizar el uso de cubrebocas. Cada vez van a estar recabando de manera más constante nuestros datos personales, y bueno, ahí va a ser importante que tengamos un órgano fuerte como lo es el INAI para que lleve a cabo la protección de datos personales en posesión de particulares, y en el ámbito local nosotros también coadyuvaremos con lo que nos respecta en cuanto a sujetos obligados. Voy a pasar a la etapa de preguntas. Le voy a ceder primero el uso de la palabra a la senadora Satzil, porque como les decía, anda muy activa y tenía otras actividades comprometidas, y nos hacen algunas preguntas tanto en VM Radio como los estudiantes de la Universidad del Valle de México. Una de ellas, ¿hay en el Senado de Luis Salas, hay en el Senado alguna iniciativa para regular a las redes sociales en cuanto al manejo de los datos de los usuarios, llámese Facebook, Twitter o alguna otra aplicación? Y por otro lado, veo que también llamó mucho el tema de la ciberseguridad. Entonces, si pudieras ahondar un poquito más acerca de la ciberseguridad, las aplicaciones, la protección de datos personales, senadora Satzil, te cedo el uso de la palabra. Gracias, Rodrigo. Quiero contestar estas preguntas un poquito muy rápido, pero reconocer la intervención del presidente del INAI, de Francisco Javier, tu intervención muy clara, precisa y de una realidad que sin lugar a duda vamos a empezar a vivir todas estas generaciones que empiezan a partir de esta pandemia. Y bueno, alguna ley, iniciativa no la tengo registrada como tal, pero alguna ley no existe, una ley que regule la información que proporcionamos a las redes sociales, pero sí han habido iniciativas que son para tipificar en el Código Penal los envíos electrónicos de imágenes sexuales a través de cualquier plataforma digital, que en algunos estados se ha tipificado como ley Olimpia, que hemos escuchado, por ejemplo, en el estado de Puebla y en algunos otros estados. Y bueno, ciberseguridad, pues sí tenemos que meternos más como legisladores y como gobierno también, hacer las adecuaciones propias en la ley para que estas penas sean de mayor relevancia y que se castigue con más severidad a quienes hacen uso, como ya lo comentábamos hace un rato, cometen delitos a través del internet y hacen uso de los datos personales
para estafar, para pues transgiversar la información que nosotros damos. Yo creo que sí tenemos que involucrarnos más los legisladores para que podamos tener un producto legislativo que realmente sea con las necesidades de la ciudadanía y para beneficio de todas y todos. Muchas gracias, Atzil, por la respuesta puntual. Y sí, efectivamente, la regulación de las redes sociales se ha dado más bien de manera paralela, en temas específicos como el que bien mencionas ahorita, la violencia digital, el compartir imágenes vía WhatsApp que pueden dañar la intimidad de las personas, la famosa denominada Ley Olimpia, y aprovecho justo para invitarlos porque vamos a hacer un taller denominado La Ley Olimpia y la Violencia Digital. Ya que tocaste el tema, Atzil, te vamos a estar invitando. Es un taller dirigido para el público en general y lo vamos a tener nada más y nada menos que en compañía de Olimpia Coral, quien es buena aliada también del Info Ciudad de México y ha estado con nosotros en diversos foros. Gracias, Atzil, por tu intervención, y como siempre también agradezco que hayas estado de manera puntual con nosotros a pesar de los múltiples compromisos que has estado teniendo en el Senado de la República. Sigo en la etapa de preguntas. Aquí hay una pregunta un poco risposa para la doctora Hilda Nucci de Sandra Lozano, y es un tema que está mucho en debate o ha estado mucho en debate. Si un secretario de Estado o el propio presidente contrae COVID, deben hacer público su expediente clínico por un tema de interés nacional. Asimismo, le preguntaron también a la doctora Hilda Nucci sobre algunos casos de derecho comparado donde se lleve a cabo la regulación de protección de datos personales y expediente clínico. Son un par de preguntas entre tantas que se han estado realizando. Doctora Hilda Nucci. Bueno, por lo que respecta a la primera pregunta, de hecho, yo voy a sacar un libro que se refiere a dar a conocer el expediente clínico del presidente de la República. Yo estoy a favor de que se dé a conocer el expediente clínico porque ya también la Suprema Corte de Justicia ha manifestado un criterio en donde señala que los funcionarios públicos tienen menor derecho a la privacidad cuando esta privacidad puede llegar a afectar la actuación dentro de sus funciones, entonces dentro de el ejercicio de sus funciones. El INAI se ha pronunciado porque el expediente clínico, ya sea de Felipe Calderón e inclusive de Peña Nieto, se consideraba como un expediente que manejaba datos personales sensibles y no se debía dar a conocer, pero creo que ahí sí se debe de volver a retomar este tema para que se pueda hacer otra ponderación de derechos, y yo hablo que es inminente que exista la ponderación de derechos en torno al interés público versus el interés individual. Entonces considero que sí, es un tema que es muy álgido, pero podríamos volver a revisarlo y de acuerdo a las tesis que se han pronunciado de la Suprema Corte de Justicia, el INAI podría en determinado momento volver a tomar el tema y analizarlo desde otra perspectiva, ¿no? También Isa Luna coincide conmigo en otras publicaciones que ha hecho respecto a que el manejo que se dio en su momento de las decisiones que tuvo el INAI en estos casos no fue realmente el correcto, porque no se hizo un estudio de fondo en torno a los derechos ponderados. Sí considero que se debe de dar a conocer, pero con el principio de proporcionalidad. Como lo indico, de nada nos sirve saber si el presidente tuvo gripe o si se fracturó un pie, salvo que de verdad la enfermedad sea una enfermedad de carácter terminal o grave que ponga en riesgo el ejercicio de sus funciones. Esto es lo que nos debe de interesar. No nos tiene que interesar otra cosa más allá de conocer lo que pone en riesgo pues la integridad de todo un país y la funcionalidad de este gobierno, ¿no? Por eso sí estoy a favor. Y respecto a los países, bueno, está España, por ejemplo, Francia y Alemania, que han manejado muy bien la epidemia en cuanto al manejo y acceso a la información pública y al expediente clínico de las personas. Eso sería todo de mi parte.
Muchísimas gracias, doctora Hilda Nucci. Es un tema muy polémico y bueno, el debate surge de nueva cuenta a raíz de la pandemia COVID. Muchos de los servidores públicos de manera proactiva sí han dado a conocer que se encuentran o que padecen el virus de COVID, y creo que eso es bastante sano para el país. Algún subsecretario de Gobernación lo dio a conocer, Ricardo Peralta, el mismo director del IMSS también, Zoe Robledo, han dado a conocer de manera proactiva que en algún momento se infectan, y creo que eso es sano porque es importante que la sociedad esté informada, aunque sí el tema de si hacerlo de manera voluntaria, proactiva, o a través de una resolución que se emita, bueno, ese sería el tema en donde tendría que haber una ponderación de derechos, sobre todo considerando que los datos personales, pues son datos personales, bueno, que la salud implica protección de datos personales sensibles. Aquí alguna pregunta que hace Mariana González. Consideran que la pandemia ha puesto en riesgo el derecho de acceso a la información. Muchas áreas del gobierno actualmente se encuentran en suspensión de labores. Es una de las tantas preguntas que realizan. ¿Nos ayudas a contestarla, maestra Lorena Navarro? Ya, perdón, te quité eso la tomada de agua de la boca, discúlpame. Perdón, no. Pero seguía en el orden, discúlpame. No te preocupes. Yo considero que a pesar de que muchas instituciones están fuera de sus zonas de trabajo, lo cierto es de que prácticamente todo el gobierno federal está trabajando desde casa y la transparencia no ha parado. Incluso el mismo instituto, el INAI, ha dado atención a muchos recursos de revisión, y ha dado atención a las solicitudes de información que se han requerido. Entonces, digamos que eso no es como un pretexto, por así decirlo. Las instituciones siguen laborando y se han dado atención a las solicitudes de información. Muy bien, muchísimas gracias, Lorena Navarro. Y también, bueno, en el caso de los órganos garantes locales, también, si bien en muchas ocasiones la misma pandemia ha forzado la ampliación de suspensión de términos, sí es importante señalar que no se ha dejado de trabajar. Estamos en constante actividad. Un ejemplo es este foro. Tan solo el día de hoy tuve 4 foros. Mañana tenemos la jornada por la transparencia en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, lejos de disminuir, se ha multiplicado el número de actividades que realizamos, y le podemos llegar también a un número muchísimo más amplio de gente. Entonces, te agradezco ahí la intervención, maestra Lorena. Ahora, para el presidente comisionado, ¿piensa que a partir de la pandemia nuestros datos personales serán cada vez más vulnerables? Pregunta de Pedro Rangel. Sí, Pedro, en realidad ya se dijo, efectivamente, más bien los datos han sido vulnerables siempre. Yo creo que hay que verlo así. Más bien vamos a tener mayor conciencia y va a haber mayores exigencias ciudadanas para cuidar de sus datos, que ese es un bien paralelo, si tú quieres, lamentablemente a partir de una tragedia. Yo quiero mencionar 2 cosas, perdón que aproveche, pero Hilda puso el dedo en la llaga y con mucha razón. Yo creo que debemos ponderar derechos para determinar que las personas voluntariamente públicas, en este caso los gobernantes con algún tipo de mandato en concreto, debemos abrir más aspectos de su historial médico o de su estado de salud. La cortapisa, el problema es la manera en la que se redactó la acusación. Entonces, desde el punto de vista formal, no hay vuelta. Es decir, es dato sensible y no se distingue ahí de quiénes, o sea, en general. El umbral de protección del funcionario público es mucho menor, desde luego, por el hecho de ser un servidor público. Y yo sí comparto la posición de Hilda, que es una posición de vanguardia. Yo sí la acompaño. Hemos tenido adentro en el pleno, cuando ha habido, sí, su momento, a nosotros nos tocó solamente el de Peña Nieto, como INAI, pero se debatió antes el de Felipe Calderón y el de Fox, por una serie de incriminaciones y de referencias, pero yo aquí sí comparto con ella que el morbo, que es válido tener, es
es inevitable, no puede llegar a socavar tampoco los datos de cualquier gobernante. Y yo creo que sí cabe, como bien dijo ella, distinguir entre cierto tipo de malestares o bueno, de problemas, de condicionantes de salud que pudieran mermar o poner en peligro la capacidad del funcionario para asumir cierto mandato. Pero yo soy de la idea incluso que esto debería de obrar desde antes de ejercer el mandato. Y ahí podríamos encontrar lo que es el candidato transparente. El candidato transparente es aquel que asume el reto de transparentar cuanto más sea válido de sí, para dar la confianza, para generar la confianza. En Estados Unidos es un requisito hacerse el check-up y referir. Yo recuerdo cuando Reagan tuvo un pólipo cancerino, lo registró el check-up que se hizo y tuvo que hacerse público y eso puso en peligro su reelección. Y en el caso de François Mitterrand en la Francia, con la polémica que ya enfermo de cáncer ganó el segundo periodo y naturalmente eso ponía en quebranto la condición. Yo creo que tenemos que quitarle mitos al asunto y sí estoy de acuerdo contigo con una reforma que está SACIL para que incluso se contemple y por otro lado de lo que decía SACIL, pues no, es que las redes sociales no se pueden controlar porque la internet es un campo que desregulado, que así se ganó porque la libertad de expresión ganó ahí. Yo sé que son incómodas, yo sé que generan un menoscabo de honra, de reputación, pero uno entra también voluntariamente en esa órbita y entonces uno tiene que asumir la consecuencia y el reto. Y yo sí celebro que los funcionarios públicos, no solo, también gobernadores, diputados, senadores, dijeron, tengo COVID, porque es una enfermedad contagiosa, por ejemplo. Es muy distinto a decir, tengo otra cosa, o me pasa esto. Pero reconozco que era un hecho y otros funcionarios malamente creo que lo ocultaron y luego pues se supo y bueno, eso no fue precisamente muy grato, pero bueno, no tenían el deber de decirlo conforme a la norma vigente. Yo creo que estamos avanzando mucho y en lo que sí me imagino que va a prosperar mucho, esto es en los deberes de las personas voluntariamente públicas y ahí creo yo que sí tenemos que ir acercándonos a hacer valer el derecho de la sociedad a estar informada sobre condiciones o aspectos de la salud de quienes nos gobiernan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado presidente Acuña. Pues interesante ahí el debate que se puede propiciar a través de la información del estado de salud de los servidores públicos y bueno, también la regulación de las redes sociales de la que se hacía la pregunta, pero ahí específicamente la senadora SACIL nos dijo, hay aspectos como lo puede ser la violencia digital que podrían llevar a cabo una regulación, ley Olimpia, pero otros aspectos, como bien lo aclara el comisionado Acuña, pues en los que se debe privilegiar la información y que incluso ya ha habido criterios internacionales al respecto en donde los servidores públicos debemos tener un margen de tolerancia más amplia. Me llega a la mente el caso Lingens contra Austria, o el caso La Última Tentación de Cristo, Olmedo Bustos contra Chile, o el caso Palmara Iribarne contra Chile, en donde también se ha privilegiado y se ha potenciado la importancia de la difusión de la información y el nivel de tolerancia que debemos tener los servidores públicos y bueno, en este caso también los políticos, llámese que estén en situación de candidatos, en situación del ejercicio del encargo e incluso nosotros como comisionados también estamos sujetos a un margen de tolerancia más amplio como servidores públicos. Pues no me resta más que agradecerles por participar en este foro que se transmitió por VM Radio, en el que estuvieron presentes alumnos y académicos de la Universidad del Valle de México y bueno, un tema que nos deja muchos aspectos de reflexión. Muchísimas gracias a la doctora Hilda Nucci, muchísimas gracias a la maestra Lorena Navarro, muchas gracias senadora SACIL, que te pudiste quedar hasta el final del foro a pesar de estas actividades que tenías ya programadas y muchísimas gracias comisionado presidente por acompañarnos en este foro. De nueva cuenta, muchísimas gracias a la Universidad del Valle de México por abrir la puerta en estos encuentros por la transparencia que estamos llevando a cabo desde el Info Ciudad de México. Gracias.
Gracias Un abrazo. Muchas gracias A todos.